Muy buenos días a cada uno de ustedes y feliz sábado. Esperamos en esta mañana que estemos todos, hayamos sido grandemente bendecidos y que estemos aquí con el único propósito de escuchar y aprender cada día más de la santa palabra de Dios. Los invito a que abran sus Biblias para leer la lectura bíblica y después vamos a tener la oración. Y la lectura bíblica se encuentra en Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Y en Lucas 17, 32 dice así: acordaos de la mujer de Lot. Con esto los invito a que inclinen sus rostros y vamos a tener una oración. Amantísimo Dios, gracias Señor por darnos el privilegio en este día santo de estar reunidos en su presencia, Señor. Gracias Padre bendito por todas sus bendiciones que usted nos ha dado durante la semana, Señor. Gracias por todas las cosas bonitas que nos han pasado, Señor, y de todos los males que nos ha librado, Señor. Bendiga a su pueblo donde quiera que esté, bendiga a nuestros seres queridos, Señor. Y nosotros especialmente en este lugarcito le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, porque todo lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Ora tú por los diezmos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Amén, Señor. Gracias, mi Dios, porque de lo mismo que tú nos has dado, Señor, nos has permitido, Señor, regresarte. Pedimos, Padre, que tú lo bendigas, que pueda seguir usado, Señor, de la mejor manera. Amén. Ayúdanos, Padre Celestial, a que con lo que haya quedado en nuestro bolsillo, Señor, así podamos, Señor, suplir nuestras necesidades también, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, acabamos de leer la lectura bíblica. Y en la lectura bíblica, Dios, muy pocas veces en la palabra de Dios encontramos cosas de que Dios diga que nos acordemos. Una de las veces en que encontramos, quizás, eso es allá en Éxodo 20, donde nos dice que nos acordemos del sábado. Nos dice, acuérdate. Pero aquí el Señor, en Lucas, nos vuelve a recordar. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? ¿Quién era el que estaba hablando aquí cuando dijo, acordaos de la mujer de Lot? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente vuelve a usar ese tema de recordar, remember, y Él dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que quizás en la mujer de Lot hay enseñanza para su pueblo. Hay enseñanza que se ha olvidado. Así como el pueblo se olvidó del día santo del Señor, y por eso el Señor escribe hasta un mandamiento y dice, acuérdate del sábado. Ahora Jesús personalmente nos dice, acuérdate de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque en la historia, en la vida de la mujer de Lot, hay mucha buena información para nosotros en los días en que estamos viviendo, que se ha olvidado. Y por eso el Señor nos recuerda, nos pide que recordemos eso. Así es que hoy vamos a tratar de ver, de recordar, Jarecito. Vamos a tratar de ver, de recordar qué es, cómo fue la vida de la mujer de Lot. ¿Qué tiene la mujer de Lot que decirnos a nosotros que vivimos en estos últimos días? Algo que sea muy apreciable para nosotros, que nos ayude en nuestra vida espiritual, en lo que nosotros sabemos que sucederá en estos días en los que nosotros vivimos. Así es que, por eso dice, una mujer para recordar en los últimos días. La historia definitivamente de la mujer de Lot tiene mucha información para darnos para aquellos que vivimos en los últimos días. La historia de la mujer de Lot, dice, nos lleva a un escenario del tiempo del fin. O sea,
Por eso el Señor hoy dice, acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdense. ¿Por qué? Porque una de las cosas así ligeras, la vamos a ver más adelante, es que en los tiempos de la mujer de Lot, aconteció algo que también es algo que va a acontecer en nuestros tiempos. ¿Y qué fue lo que aconteció en los tiempos de la mujer de Lot? Así rápidamente, una destrucción. Viene otra destrucción, y es lo que el Señor nos está tratando de que recordemos, porque recordando esas cosas nos vamos a dar cuenta también, vamos a descubrir quizás que la condición del pueblo en los tiempos de la mujer de Lot, nosotros no somos mejores que ellos hoy en día. Nos vamos a dar cuenta que quizás nosotros estamos en la misma condición, o estamos cayendo en la misma condición de la que estaba el pueblo de Dios en los tiempos de la mujer de Lot. Y la mujer de Lot fue un vivo ejemplo para aquellos que, viendo lo que venía, teniendo ya la advertencia, el consejo divino, decidieron no obedecer. Y vemos lo que le aconteció, y es lo que Dios quiere que no nos acontezca a nosotros, y por eso Dios dice, acuérdate de la mujer de Lot, porque si lo olvidas te va a pasar lo mismo a ti que vives hoy en estos días. Así es que, por ejemplo, vamos a ver otros ejemplos. Dice, por ejemplo, como fue en los días de Noé. Lucas 17, 26 al 27. Leámoslo aquí mismo y quédense. ¿Y qué dice en Lucas 26 y 27? Como fue en los días de Noé. Esto es, hermanos, cuando Jesús habla, la palabra todavía tiene una importancia mayor. Jesús aquí no le dio a nadie el privilegio de que dijera estas palabras, sino que salieron de sus propios labios. Y Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será en el día que regrese el Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran esos días? Dice el 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todo, como fue en los días de Noé. Hermanos, ¿ustedes creen que los días en que nosotros estamos viviendo son tiempos mejores que los tiempos de Noé? Yo no lo creo. Yo no lo creo. En los tiempos de Noé había un despertar muy grande con respecto a comida, bebida, casarse y darse en casamiento. Hoy en día, desgraciadamente, la comida está tomando un punto para algunos más importante que lo que que el lugar que debería de ocupar. Para algunos el casarse y darse en casamiento hoy en día es algo que lo están tomando como lo tomaron aquellos en aquel tiempo. Nunca debemos de pensar que cuando en los tiempos de Noé dice que se casaban y se daban en casamiento, nunca debemos de pensar que eso molestaba a Dios. Eso de ninguna manera. Dios instituyó el matrimonio, por lo tanto, cuando Dios mira que sus hijos se unen en matrimonio, Dios se agrada. El problema aquí en los tiempos de Noé era que se casaban y se daban en casamiento hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso es que Dios lo pone aquí como que Él se desagradó de que se casaran y se dieran en casamiento. Se desagradó porque no lo estaban haciendo conforme al molde que Dios había establecido desde el principio, que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Aquí empezaron a casarse desordenadamente, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso trajo el desagrado divino. También vemos el otro extremo. Nosotros sabemos que en la comida, en la alimentación, hay cosas que Dios con sus propios labios ha dicho: de esto no comerás. Si tú eres mi pueblo escogido, nada inmundo entrará por tu boca. Pero esto dice que comían y bebían. Dios no se puede molestar porque comemos y bebemos, si Él nos hizo con esa naturaleza de que comamos y de que bebamos. El problema es que en aquellos tiempos no había ningún respeto. El hombre había hecho de la comida un dios, un ídolo, y no comían, se hartaban. La glotonería era practicada en ese tiempo, y van a ver que también en los tiempos de Sodoma.
La glotonería era practicada y comían y bebían y se casaban entre hombres y mujeres como si el mundo nunca se fuese a acabar y como si Dios no existiera. Eso fue lo que desagradó a Dios. Y desgraciadamente nuestros tiempos no son mejores ya que esos. Ahora hay gente que ha hecho de la comida un Dios. Y no me refiero yo a aquellos que han hecho de la carne cerdo un Dios. Puede ser que tú hayas hecho de las, ¿cómo se llaman esas plantitas que siembran así, que salen las legumbres? Puede ser que tú hagas un Dios de las legumbres, pero es igual un ídolo. No importa que seas un carnívoro, que no respetas a Dios, que comes cosas inmundas, o que seas una persona que jamás ha entrado cosa inmunda en tu boca, ni cosa malsana. Pero si estás poniendo la comida como prioridad por encima de Dios, estás igualmente de perdido. Porque la comida no salva a nadie. Eso llega al desagrado de Dios. Porque Él es nuestro Dios. Y aparte de Él, nosotros pensamos que un ídolo es nomás una estatua a la cual nos postramos y adoramos. Un ídolo es todo aquello que nos aparta de Dios. Es todo aquello que tiene nuestra prioridad. Hay personas que su ídolo es el trabajo. Pero el trabajo es bueno, Dios lo creó. Dice Pablo que el que no trabaja, que no come, es un sinvergüenza, que no le pongan atención. No se puede confiar, dice Pablo. Y un día vamos a tener ese tema para que miren de aquellas personas que no quieren agarrar seriamente un trabajo, para trabajar honestamente y tener algo para compartir con los demás, dice la palabra de Dios. Pero aún el trabajo se puede hacer un ídolo. Un hijo puedes hacer un ídolo. Las cosas de este mundo, los afanes de este mundo es el ídolo más grande de esta generación. Todo mundo quiere tener lo mejor, todo mundo quiere vivir igual o mejor que los demás, y para poder hacer eso tienes que entrar en la competencia. ¿A qué le estás tirando tú para hacer dinero? Yo tengo que inventar otro negocio y ponerme a tu altura. Cuando los hijos de Dios, el único negocio en el que deberíamos de invertir es en el del reino de los cielos, porque Jesús lo dijo claro: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No solamente buscar el reino de Dios es venir a Cristo, por fe creer en Él y entregarlo. Y su justicia, no se olviden de las obras buenas, de la bondad, la misericordia y la compasión. No se olviden de eso. Dios no les da recursos a ustedes para que egoístamente los quieran gastar solamente en ustedes. Hay gente allá afuera que tiene necesidad. Y cuando nosotros sabemos de una gente que está pasando por un aprieto, por un apuro, hermanos, esa es una buena oportunidad que Dios nos está poniendo para que mostremos nuestra justicia, para que mostremos que nosotros delante del dolor ajeno no nos hacemos los de la vista gorda, que no nos damos cuenta. Porque si nosotros no estamos haciendo nada, quiere decir a nosotros el prójimo no nos importa. Nos importa quizás Dios, pero el prójimo no. Pero esas dos cosas, Dios fue claro en decir: primero ama a tu Dios por sobre todo, y después a tu prójimo, y en el tercer lugar a ti mismo. Fíjense el lugar que ocupa el uno mismo. Dios dijo: en primer lugar, ama a Dios por sobre todo. En segundo lugar, a tu prójimo. Y en tercer lugar, como a ti mismo. Pero el mundo de hoy es lo contrario. El mundo de hoy busca cada quien su bienestar, estar mejor, y el demás hay que ver si le va bien o no le va bien. A ellos no les importa, pero nosotros no vamos a hacer así. Hay que pedirle a Dios que nos bendiga y nos deje trabajito, y lo poco o lo mucho que podamos dar. Y si por eso nunca podemos llegar a comprar un templo, pues no lo vamos a tener. Pero es más importante darle un pan a un hijo de Dios que se está pasando por una grave necesidad allá afuera, que comprar 50 ladrillos para empezar a construir el templo. Los templos se van a quedar, ni un solo ladrillo va a ser alzado al cielo cuando Cristo venga. Pero los seres humanos que se están perdiendo allá afuera, esos sí son hijos de Dios, y para ellos Dios sí tiene un futuro glorioso para ellos. Y quizás a veces con el evangelio no alcanzamos a nadie, pero quizás con una ofrenda, hay a quien por medio de una ofrenda le han tocado el corazón.
porque en estos tiempos tan ruines en los que vivimos, nadie se preocupa por... Miren, ustedes pueden ponerlo a prueba. Préstense para dejarse fregar de la gente y van a ver que nadie les va a tener compasión. Todo el mundo te va a caer encima y dejarte sin nada. Si usted pone por ahí un rótulo y diga, tengo la casa llena de cosas, no tengo ninguna necesidad, el que quiera comprar, como yo digo, venga, nadie viene. Pero pone, me estoy ahorcando, tengo mi casa llena de cosas, vengan y en lo que me den, van a venir y todavía van a tratar de ver si se le echan a la bolsa y ni se la pagan ni se la llevan. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero así también hay gente necesitada y el deber de nosotros es ayudar a aquellos que lo necesitan. Porque el reino de los cielos no es solamente comida ni bebida, sino justicia. Es justicia, hermanos. Y muchas veces los cristianos en el mundo entero se están olvidando. Hablan tanto de la gracia que se les olvida la justicia. Y la gracia sin justicia es una desgracia. Nosotros no caigamos en eso, sino que el Señor nos ayude y nos dé un pan para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para poder compartir con aquel que tenga necesidad. Entonces ya vimos cuáles eran los tiempos de Noé. Nada mejor que los de nosotros. Estamos nosotros en la misma condición hoy en día. Otro ejemplo que nos da aquí dice, en Lucas 17, 28 al 30, dice así: así como sucedió en los días de Lot. Y vuelve a decir, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A cuántos? A todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, yo les pido, miren, mediten en estos dos versículos que acabo de leer. Porque Jesús está terminándolos con la frase, así será el día cuando el Hijo del Hombre se manifieste, cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Cómo eran los días de Lot? Eran días aparentemente para el mundo de Sodoma y Gomorra de prosperidad. Negociaban, plantaban, dice, y así comían, hacían lo mismo de los tiempos de Noé. Cayeron en la misma. Hacían todo eso, dice, hasta el día que Noé salió, que Lot salió, y del cielo llovió azufre y fuego y los destruyó a todos. Y Jesús dice, y así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora piensen, analicemos, ¿cómo eran los días de Lot? Eran tiempos egoístas, donde la persona vivía para disfrutar el día, el yo, para ser feliz yo a su manera. Ellos no se interesaban en los demás. Había prosperidad. Hay un versículo que me encanta donde dice los pecados. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Pan en abundancia fue uno de ellos. Tenían todo en abundancia. Y dice que no satisfacieron la mano del menesteroso. O sea, no tomaron, del necesitado se olvidaron, a ellos no les importaba. Ellos lo único que querían era satisfacer sus placeres. Ahora, ¿qué más podemos ver de cómo eran los días de Lot, que se parece a nuestros días? Dice que cuando los ángeles vinieron a la casa que Lot los trajo a Sodoma y Lot los hizo venir a su casa, los hombres del pueblo vieron que Lot había albergado a estos extranjeros que habían llegado al pueblo. Y vinieron, y dice que se juntó, miren lo que dice la palabra de Dios, dice que se juntó todo el pueblo desde a una, desde el más pequeño hasta el más, quiere decir desde el más tierno hasta el más viejo. Todo el pueblo se juntó a una y le dijeron a Lot, sácanos a esos hombres porque queremos conocer. Otras palabras, la palabra conocer es tener relaciones sexuales. Sácanos a esos hombres que queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot les dijo, miren, tengo 2 hijas vírgenes, ahí les va, hagan con ellas lo que quieran, no queremos mujeres, queremos a ellos, queremos tener relaciones con hombres, nosotros somos homosexuales, todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Le decían, sácanos a esos hombres para tener relaciones sexuales con ellos. Quiere decir,
Sodoma y Gomorra era toda homosexual. Era pura homosexualidad y lesbianismo. Y el lesbianismo y la homosexualidad fue la gota que derramó el vaso de la ira de Dios sobre esas ciudades. Lo mismo que aconteció allá en los días de Noé. Fue la homosexualidad de ese pueblo, de esa generación, la que trajo el diluvio y lo destruyó a todo. Fue la homosexualidad de Sodoma y Gomorra la que trajo los juicios de Dios expresados en fuego y azufre y destruyó a todas esas ciudades. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice, lo que me interesa de Jesús dice, y así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces dígame, ¿qué estamos esperando nosotros para nuestros días? Quiere decir, cuando Cristo venga, lo que va a encontrar es un mundo lesbiano y homosexual. Yo por eso lo digo, sálvese el que pueda. No crea que porque usted tiene 40, 50, 60 años ya se libertó. Yo he visto en la televisión viejos de 85 años de la mano encontré el amor de mi vida. A los 85 años casándose. Y tienen hijos y han dejado a su viejita y ahora dos viejos de 85 años casándose diciendo que han encontrado el amor de su vida. ¿Por qué? Esto es profético y esto se tiene que cumplir antes de que Cristo venga. Lo que va a derramar la gota, lo que va a derramar la ira de Dios para que Cristo venga a terminar con este mundo va a ser la homosexualidad. Lo mismo que hizo derramar la ira, los juicios de Dios en Sodoma y Gomorra. Lo mismo que hizo venir ese diluvio que destruyó la tierra en los tiempos de Noé. Es el mismo. Ese pecado es el mismo. Y ese mismo pecado, dijo Jesús, así será. Y si Jesús lo dijo, así va a ser. Así es que por eso les digo, no se extrañen que el día de mañana ustedes se acuesten y el día de mañana se levanten mirando ya con agrado a un hombre o mirando a una mujer con agrado a otra mujer. Hay que cuidarse porque esa es la epidemia, esa es la peste de los últimos días. Y se tiene que cumplir porque Jesús dijo que así será. Muchos se reirán de esto, les parecerá cómico o les parecerá el hermano está loco. Pero yo hablo con el fundamento de lo que mi Señor Jesús ha dicho. Así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Ese es el pecado que ha traído los juicios de Dios y han sido puestos como ejemplo, dice, para nuestra enseñanza. Por eso el Señor dice, acuérdense de la mujer de Lot, acuérdense de esos tiempos porque los de ustedes. Ahora yo pregunto, ¿cómo están nuestros tiempos hoy en día? ¿Ya llegamos a la misma situación de los tiempos de los antediluvianos? ¿Ya estamos llegando a la misma situación que llegó Sodoma y Gomorra? Claro que sí. En Sodoma y Gomorra el lesbianismo y el homosexualismo era legal. Los jueces, los sacerdotes, los policías, todo el mundo era homosexual. En los tiempos de Noé era lo mismo. En otras palabras, la homosexualidad se había legalizado. Era legal. ¿Qué pasa hoy en nuestros días? Eso, hermanos, se ha legalizado en nuestros días también. A mí me da tristeza porque en la Biblia, en Apocalipsis 13:11, nos habla de un cordero, nos habla de una segunda bestia, que tendría cuernos semejantes a los de un ¿qué? Cordero, pero que hablaría ¿cómo? Ok. Ese cordero no es más que otra cosa que Estados Unidos en sus principios. Cuando esta nación fue fundada sobre principios religiosos. Pero desgraciadamente el dragón comenzó a hablar. Y el dragón es Estados Unidos. Estados Unidos es el dragón. Otro día yo quiero predicar de esos tres espíritus inmundos. El de la bestia, el dragón y el falso profeta. Este es el dragón. Y Estados Unidos comenzó a hablar como dragón. ¿Por qué? Porque ha legalizado el pecado que derramó la ira de Dios sobre esas naciones de aquel tiempo. Ahora el pecado en Estados Unidos no es una opción. Ahora es un derecho. Ahora es un deber que usted tiene. Y nadie le puede decir nada. Estaba leyendo en un periódico
de Wichita. No sé si pasó en Wichita o en qué lugar. Una panadería donde hacen pasteles y todo eso. Cristianos, por supuesto, los dueños. Vinieron y quizás dos mujeres se casaron y vinieron a que les hicieran un pastel y que les pusieran dos mujeres juntas. Y la panadería, la pastelería se negó a hacerlo. La demandaron. La demanda no tardó un mes ni 2 meses, sino que en horas el juez decretó que habían discriminado. $134,000 de multa. La panadería ya está cerrada porque el negocio quebró. ¿Por qué? Porque ahora el pecado es un deber, es un derecho que usted tiene a practicarlo, sin que nadie se lo diga nada. Eso significa la ley. Cuando la ley legaliza algo, usted es libre para practicarlo. Tiene el derecho, tiene el deber de obedecer la ley. Y la ley aquí dice que usted se puede casar con otro hombre, o que una mujer se puede casar con otro, que cada quien se revuelque como le dé la gana. Ese fue el pecado que destruyó a los antediluvianos. Ese es el pecado que trajo la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, y Jesús dijo que eso mismo iba a acontecer cuando Él se manifieste. Ese es el mismo pecado que traerá los juicios de Dios a esta tierra, y por eso es triste que hoy en día le estén cambiando a que la venida de Cristo está cerca, poniendo esa palabra y quitando eminente. La venida de Dios es inminente, está a las puertas, porque las señales se están cumpliendo. El pecado que trajo la ira de Dios sobre este mundo en aquellos tiempos ya está legalizado hoy en día. Y lo único que hace falta, yo me imagino que lo que hace falta para que el Hijo del Hombre agarre sus maletas es que las demás naciones sigan el ejemplo de Estados Unidos. Y cuando todas las naciones de la tierra, porque ahora el juicio va a ser universal, no va a ser allá nomás a Sodoma y Gomorra, ni allá nomás hoy va a ser universal. Cuando todas las naciones cooperen a Estados Unidos y legalicen la homosexualidad, ya no habrá razón por la cual Jesús siga demorando su venida. ¿Qué tanto puede tardar eso? Eso no tarda mucho, porque principalmente los hispanos, en cuanto aquí se da una ley, la copiamos de inmediato si viene de Estados Unidos. Los países europeos, otros corruptos en ese aspecto, esos le van a abrir sus brazos rápidamente. Así es que podemos estar seguros que nuestro Señor Jesucristo no tarda. No es que esté en un futuro cercano. Nuestro Señor Jesucristo, su venida es inminente. Y miren cómo lo dice aquí en la palabra. Dice, la venida del Señor será un evento repentino. Lucas 17:24 dice así: porque como el relámpago que se muestra y resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Así será. ¿Ha visto usted que usted a veces no ve nubes, usted a veces no ve nada, y de repente mira un relámpago allá, lo primero que mira lejos allá, se da cuenta que va a llover porque vio un relámpago? Cuando hay tinieblas, lo que a usted le indica que la tormenta ahí viene es el relámpago. Usted a veces va por la carretera y no ve nada. De repente vio una culebra en los cielos, un relámpago, wow, y usted viene y hasta entonces ya mira que ahí viene la tormenta. Y dice que así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mundo va a estar en tinieblas espirituales. Y cuando Cristo venga, su venida va a ser tan inminente que hasta entonces, cuando lo tengamos enfrente, nos vamos a dar cuenta de que el tiempo se acabó, que se llegó la hora de rendir cuenta, que se llegó la hora de enfrentar los santos juicios de Dios. Dice, nosotros no tendremos ninguna ventaja sobre los que perecieron en el diluvio y en Sodoma y Gomorra. A pesar que Cristo ya vino y estos no lo tuvieron, pero desgraciadamente nosotros no tendremos ninguna ventaja sobre los antediluvianos ni sobre los de Sodoma y Gomorra. Si nosotros no nos aferramos a los principios de Dios y obedecemos su palabra, desgraciadamente nos espera el mismo fin. Y las profecías
Y las cosas que se están cumpliendo nos indican y nos enseñan que nosotros no estamos siguiendo el camino de Dios, sino que el camino de Sodoma y de Gomorra y de los antediluvianos. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Lo mismo, no hay mucha la diferencia, dice. Nosotros, dice, igual que ellos, recibiremos un mensaje de salvación y enseguida enfrentaremos los juicios de Dios. Acuérdense, los antediluvianos recibieron un mensaje de advertencia y de salvación, pero luego del mensaje vino el diluvio y se los llevó a todos. Sodoma y Gomorra recibió su mensaje de advertencia y salvación. Lot, no crean que por casualidad Lot fue a habitar a esa ciudad perversa. Lot fue a habitar allí para dar testimonio a esa ciudad, de que había un Dios en los cielos al cual había que respetar y obedecer. Dios, Lot en Sodoma y Gomorra le fue fiel a Dios, y con eso condenó a esa generación, igual que lo que hizo Noé. Dice que la fe de Noé, la obediencia de Noé, condenó a los antediluvianos al diluvio. También los de Sodoma y Gomorra tuvieron a Lot. También en estos tiempos Dios va a levantar hombres fieles, mujeres y hombres que dice su palabra que no se compren ni se venden. Y por la fe de esos que se van a mantener firmes, Dios le va a probar al mundo que sí se puede respetar a Dios. Que sí se puede. Lo que pasa es que quisieron el camino fácil. Eligieron la manera fácil. Eligieron seguir los deseos de su corazón y no los principios de la palabra de Dios. También en nuestros días hay un mensaje de advertencia y de salvación. El mensaje no es otra cosa que la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Usted analice ese mensaje y allí va a encontrar un mensaje de advertencia y de salvación para el mundo. Pero ¿cuántos lo vamos a aceptar? ¿Cuántos vamos a prestar atención? Eso, ojalá que seamos la mayoría, ojalá fuéramos todos, pero que se haga la voluntad de Dios. Pero nosotros, hermanos, por eso mantengámonos firmes porque los momentos que estamos viviendo son momentos peligrosos. Estamos viviendo, aunque hoy digan que no y le hayan cambiado, que no estamos viviendo en los últimos albores de este mundo, la venida de nuestro Señor Jesús es inminente. Porque el pecado que llevó a la terminación de aquellas naciones y de aquella generación es el mismo pecado que se ha legalizado hoy en día, y hoy lo han hecho un deber, un derecho de cada ser humano. Y si usted lo practica, se lo aplaudirán en vez de reprenderlo. Así es que ya el pecado no es una opción. Ahora el pecado que Dios aborrece es un derecho, un privilegio que todos tenemos, pero hay de aquellos que hagan uso de ese derecho y ese privilegio que les han dado los hombres, porque la palabra de Dios es clara: ningún fornicario, ningún afeminado homosexual entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué Dios aborrece? ¿Por qué Dios aborrece el pecado del homosexualismo? Porque el pecado del homosexualismo va contra la naturaleza de Dios. El pecado del homosexualismo va en contra de los planes de Dios. Dios creó al hombre y le creó a una mujer para que se hicieran felices y se reprodujeran, se multiplicaran y llenaran la tierra de hijos. Pero en el momento que los hombres y las mujeres se vuelven lesbianas y los hombres homosexuales, la naturaleza se cambia, la reproducción se para, porque por mucho que le eche ganas un hombre no puede embarazar a otro, una mujer tampoco puede embarazar a otra, por mucho que un hombre le eche ganas no puede parir. Entonces van contra, por eso Dios aborrece ese pecado, va contra la naturaleza de Dios, va contra su plan de que el ser humano se multiplicara. Entonces, ¿qué razón tiene Dios cuando ya el hombre se corrompe y llega a esa posición de seguir dejando que este mundo siga caminando? Ya no tiene razón este mundo de ser. Ya no hay razón de que existamos, y Cristo vendrá pronto en ese momento que ya el mundo entero legalice el pecado abominable que Dios aborrece porque va contra la naturaleza y contra los planes que Él ha establecido. Cristo vendrá, y vendrá muy cerca. Es eminente su venida, porque el mundo
está cambiando a grandes pasos cada día en esa dirección. Así es que ojalá que el Señor nos ayude, porque cuando Dios visitó Sodoma y Gomorra, lo único que encontró fue un montón de homosexuales y lesbianas, a todos. Ojalá que cuando Cristo venga, este mundo no vaya a ser una sola bola de homosexuales y lesbianas. Y que si Dios haya este mundo en esa condición, pongámonos firmes, que nosotros no vayamos a estar ya incluidos en esa bola. Porque es triste. Tal vez nuestros hijos se salvarían. Si Cristo se tardaría poquito en venir, quizás nosotros alcancemos a salvarnos de no caer en eso. Ya nuestros hijos, quién sabe, ya nuestros nietos ya no se darían cuenta de que Dios aborrece, de que Dios, sino que nuestros hijos nacerían con una cultura. Ya nuestros hijos, muchos quizás se criarían en hogares homosexuales. Así es que hay que pedirle a Dios de que nos guarde y nos proteja, de que nosotros no vayamos a caer en eso. Y ya no hay mucho que aguantarse. Si alguno siente ya disvarillos, hay que no sabe para qué lado tirar, hay que aguantarnos, porque la venida de nuestro Señor es eminente. Un poquito más, dice la palabra de Dios, y el que va a venir, va a venir. Así es que echémosle ganas y sigamos adelante. Dice, al igual que Lot y su mujer, dice, seremos advertidos a salir para salvarnos. A ellos se les dijo, salgan de Sodoma y no miren atrás. A nosotros se nos dice, salgan de Babilonia. Apocalipsis 8:14, que dice, salgan de la confusión. Ahí vean, Apocalipsis 18:4. Dice, a nosotros se nos dice, salgan de la confusión religiosa en la que han caído todos los cristianos. Todas las religiones están confundidas, están desorientadas. No saben cuál es el camino correcto, no saben por dónde ir, por dónde andar. Pero Isaías 8:20 nos muestra que hay una ruta segura por la cual nosotros nos podemos mantener firmes, seguros de que vamos bien. Isaías 8:20, que dice, a la ley y al testimonio. Pero en el momento que comiencen a hablar diferente a la ley y al testimonio, es porque ya se confundieron, ya se desorientaron, es porque no les ha amanecido, es porque ya las tinieblas los envolvieron. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar afirmados a ella como a una antorcha que alumbra nuestro camino. A la ley y al testimonio es tan sencillo. La ley de Dios nos muestra que los pecados morales desagradan a Dios. Entonces nosotros tenemos que mantenerlos libres de no practicar esas cosas, porque esas cosas ahora sí vienen, y ahora sí van a venir, y ahora muchos van a caer convencidos de que esto es legal, de que esto es aceptable, de que esto es justo, que toda la nación más importante del mundo ahorita lo ha aceptado y lo ha aprobado. Y como todos los jueces que aprobaron esto son cristianos, van a decir, pues esto viene de Dios. Pero nosotros sabemos que no, hermanos. Nosotros sabemos que no, a la ley y al testimonio. Sigue diciendo, bueno, dice, sigamos estudiando la historia de esta mujer, ya que la esposa de Lot ha sido seleccionada por Dios como una advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. ¿Por qué la mujer de Lot? Es una pregunta. ¿Por qué la mujer de Lot? ¿Qué tiene la mujer de Lot que decir acerca de los últimos días? ¿Qué debemos recordar respecto a esta mujer? Porque la palabra de Dios dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué tenemos que recordar de ella? Aquí vamos a analizar una serie de cosas que ella tuvo, que ella practicó, que también nosotros tenemos esa posibilidad de hacer y practicar. Fíjense, dice, recordemos sus privilegios religiosos. La mujer de Lot no era cualquier mujer. Jesús no escogió a cualquier mujer, escogió a una mujer que ustedes van a ver que fue bien bendecida. Dice, ella había participado de la experiencia de Abraham
ella había sido testigo del llamado que Dios hizo a Abraham y hasta se mudó con él. Ustedes eso lo encuentran en Génesis 12, 1 al 4. O sea, la mujer de Lot tuvo grandes privilegios religiosos. Ella fue testigo del llamado de Dios que le hizo a Abraham. Y no solo fue testiga, sino que fue invitada a unirse a Abraham para formar parte de esa misión, nueva misión que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera. Imagínense, una mujer muy privilegiada. ¿Quién puede pensar que alguien que haya gastado toda su vida junto a Abraham, cerca de Abraham, se haya perdido? Es muy difícil de entender eso, pero aquí vemos que sí aconteció. ¿Qué más? Dice, ella participó de los servicios de adoración en todos los lugares donde Abraham edificaba altares a Dios. Dice, ella había sido muy privilegiada por Dios al proporcionarle todos estos conocimientos religiosos. ¿Quién pensaría que un día ella se perdería? Imagínense a la mujer de Lot. En ese peregrinar de Abraham, ella iba con él. Ellos iban con él. Esta mujer formaba parte de todos los servicios y los cultos. Esta mujer no faltó un día a la iglesia. Esta mujer no se perdió un sermón. No se perdió un tema, un mensaje de la palabra de Dios. El problema entonces, ¿cuál fue? ¿Cómo tomaba ella los mensajes? ¿Ponía atención? ¿O simplemente estaba sentada allí por cumplir? Muchas veces nosotros debemos de analizar a qué venimos a la iglesia. ¿Aprendemos algo de cada mensaje? ¿O nos vamos igual como venimos? A veces ni siquiera entendimos el mensaje. Bueno, a veces se dan esos casos porque si el que predica no se rebusca por hacerse entender. A veces algunos somos duros de entender, no es fácil que nos expliquen. Por eso los que predican deben de echarle ganas, deben de usar todos los medios que puedan, cómo explicarle a la gente. Yo creo que los predicadores deberíamos de pensar siempre que le estamos, así como los maestros que le predican a los de kinder y primer grado, cómo se rebuscan para hacer que los niños entiendan, porque a los niños su mente no les da para mucho para comprender, porque ellos no saben nada todavía. Así deberíamos dejar nosotros, siempre rebuscarnos, pensando que el que esté enfrente de nosotros seguramente no nos va a entender. Entonces ponerle más medios de explicarle mejor a que nos entienda, que se lleve algo del mensaje. Pero esta mujer no era más que Abraham. Seguramente en otros servicios era Lot, pero los que predicaban, los que hablaban de la palabra de Dios, y ella no faltó a ninguno. Entonces, pero ¿cómo entonces? ¿Cómo se perdió? ¿Qué nos enseña eso? Pues sí, que debemos de tener cuidado nosotros. El hecho de que a veces no faltemos a la iglesia, pero ¿con qué espíritu venimos? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Sí? Sigamos analizando más privilegios de la mujer de Lot. Ella tenía un marido piadoso que creía en Dios y él le había enseñado a ella todas sus creencias acerca de Dios. Podemos decir que era una mujer muy favorecida espiritualmente, porque es una bendición hoy día para una mujer tener un marido piadoso, tener un marido que se preocupa por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, al extremo que no solamente él crece espiritual, sino que comparte con ella y le ayuda para que también la mujer crezca. Pero qué triste es hoy en día cuando a usted le toca un esposo enargúmedo que no quiere nada con Dios. En vez de ser un apoyo, es un tropiezo. En vez de ser una ayuda, es una carga. Una pobre mujer queriendo salvar su alma, queriendo salvar su familia, sus hijos, y el esposo, la peor carga que tiene. El peor tropiezo lo tiene en su propia casa. Es una tristeza, pero la mujer de Lot no. Su marido era un hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo, que compartía con ella, le enseñaba, le ayudaba a cómo servir a Dios. O viceversa. Hoy en día puede haber un hombre espiritual, puede haber un hombre que se interesa por las cosas de Dios, quiere crecer espiritualmente, quiere servir a Dios, pero le toca por mujer una Jezabel. Y pobre hombre, se lo llevó la tragedia. Porque va a terminar como acá.
haciendo tonterías que nunca hubiera hecho si hubiese tenido una esposa de su misma fe. Por eso es que es triste. Los jóvenes, no se hagan los tontos, ustedes entienden. Miren allá afuera. Traten de ver cómo le van a hacer. Y yo les voy a dar una manera fácil a ustedes, jóvenes, de cómo le van a hacer. Miren, si ustedes se quedan burros como nosotros, con trabajitos aquí, esclavos, que no podemos hacer nada solo trabajando, porque no nos alcanza ni para ir a echar un viajecito ahí, ni a Wichita, ¿cuándo ustedes van a conocer? Pero si ustedes sacan sus carreras y tienen trabajos más o menos, ustedes se van a poder dar sus vacaciones, agarran un avión, se van allá para una iglesia allá en Nebraska, se van por una iglesia en Nuevo México, una Houston, y si le oran a Dios, allá les va a poner un hombre de su misma fe, cristiano, y la van a pasar bien. Pero a menos que si ustedes dicen, no, pero yo ya nomás crees que me vaya, yo no vuelvo a la iglesia, entonces pues no necesitan ir tan lejos, porque porquería donde quiera hay. Porquería hay en todas las esquinas. Así es que, pero si ustedes quieren no vivir una vida piadosa en el Señor, sin que el peor tropiezo lo vayan a tener en su casa, es mejor que vayan poniéndose a pensar en estas cosas. Así es que, ahora, ¿qué paralelo podemos encontrar entre la mujer de Lot y nosotros que vivimos hoy en día? Ya vimos todos los privilegios de la mujer de Lot. Fue llamada, ella fue testiga del llamado de Abraham y fue con ellos. Ella participó de todos los servicios religiosos. Tenía un marido piadoso que le mostraba, le enseñaba, la motivaba a buscar a Dios. Pero a pesar de todo eso, finalmente se perdió. Ahora, ¿qué paralelo puede haber entre esa mujer y nosotros para que Jesús nos diga, acordaos de la mujer de Lot? Fíjense que yo digo una cosa y se la puedo decir claramente. Miren, hermanos, hoy más que nunca, nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios y buscar específicamente aquellos temas que hablan de los eventos de los últimos días, porque hoy estamos viendo que incluso en nuestra fe, en nuestra iglesia, que nació con ese plan, con ese propósito, se está como queriéndose relajar con respecto a los eventos de los últimos días. ¿De dónde sacan ahora disminuir la venida de Cristo, retrasarla y ponerla en un lugar donde parezca más lejana de lo que está, de lo que verdaderamente está? Cristo está a las puertas, su venida es inminente. Jesús lo dijo: cuando veáis todas estas señales cumplidas, está a las puertas. Prepárate, porque va a venir sin previo aviso, como un relámpago, como el ladrón en la medianoche. ¿Cómo se atreven los líderes religiosos entonces a quitar esa palabra eminente que expresa que la venida del Señor es importantísima, porque ya no hay tiempo que estar perdiendo? Necesitamos prepararnos ya, ahora. Cuando ellos están diciendo que no, que la venida del Señor está en un cercano futuro, lejano, seguramente por ahí, nosotros debemos de hacer lo contrario y buscar en la palabra de Dios. Y siempre que encontremos estos temas que hablan algo de los eventos de los últimos tiempos, aunque usted me puede decir, pero los antediluvianos, que tienen que ver con los últimos días. Usted simplemente, cuando encuentre que Jesús haya dicho, así como en los días de Jacob, si usted lo haya, que diga que va a ser como en los días de Jacob, cuando Él venga, vaya a ese tema, escudriñelo, estudie, investíguelo, porque ahí hay un mensaje que Dios quiere darnos para nosotros en nuestros días. Debemos de esforzarnos por buscar, encontrar en la palabra de Dios todo aquello que se refiere a los eventos de los últimos días, porque ese es el mensaje de advertencia y de salvación para esta generación. Y después que ese mensaje se haya dado, va a pasar lo que le pasó a los diluvianos, va a pasar lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, vendrá la destrucción sobre todos. Así es que, por eso les digo, hoy más que nunca debemos de hablar de estas cosas. Nosotros hoy en día también vivimos en una época de grandes privilegios religiosos. Iglesias disponibles casi en todas partes.
¿Han visto ustedes que hay escasez de iglesias hoy en día? Hay una de iglesias por todas partes, donde quiera se ven iglesias. Que no estén sirviendo a Dios como Él manda, eso ya es otra cosa, pero los lugares están. Dice, ministerios de radio y televisión, casi para todas las naciones. Grandes privilegios religiosos que tenemos hoy en día. Medios de información, como YouTube, Facebook, Internet, Twitter, todo eso. Usted quiere alimentarse bien, en esos lugares hay basura, pero usted conoce la basura y usted sabe lo que es bueno y está lleno de cosas buenas también. Allá hay mensajes que lo van a llenar de esperanza, allá hay mensajes que lo van a animar a ponerse alerta, a ponerse listo, porque Cristo viene. Búsquelos. Hay tantos privilegios religiosos que tenemos hoy en día que sería una desgracia que nos vayamos a perder. Abundante, dice, provisión de Biblia. Hoy hay tantas Biblias, y la gente no tiene una Biblia porque no quiere. La gente hoy se da el lujo que usted va y le regala una Biblia y la botan, la echan a la basura, o la tiran en un rincón, se la coman las cucas o las ratas. Hay todos esos medios, hay, pero dice, muchos ministerios, dice, de literatura excelente. Nosotros, al igual que la mujer de Lot, no tenemos excusa para no salvarnos. La mujer de Lot no tenía excusa por qué haberse perdido. Tampoco nosotros no la tenemos. Tenemos tanta abundancia. Tenemos el ejemplo de allá del principio. Hay tantas iglesias, pero sin la iglesia no nos permiten. Dios dijo, Jesús vino y por eso lo puso sencillo. Donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, esa es mi iglesia, porque allí estoy yo en medio de ellos. Gracias a Dios nosotros todos tenemos casa. Y si no hay donde, podemos convertir nuestra casa en iglesia. Así fue en el principio. Así fue Abraham. Abraham no levantó templo, en su casa fue su iglesia. Y pues hay tantas casas donde, imagínense que todas las casas de la tierra se convirtieran en iglesia. Qué bendición más grande no sería. Se gastaría menos dinero en estar manteniendo templos. Todo el dinero se utilizaría para buscar y ganar más almas para el Señor. O sea, nosotros también hemos sido grandemente bendecidos con grandes privilegios religiosos. Por eso dice que si un día nos perdemos, no hay excusa para perdernos. Dice, otro privilegio que tuvo la mujer de Lot fueron las oraciones de su pariente. Abraham sin duda oró muchas veces por ella y por Lot. Consideremos la intercesión de Abraham para que Sodoma no fuera destruida. Eso se encuentra en Génesis 18:23. Si ustedes van allí van a encontrar que en Génesis 18:23 Abraham intercede por Lot y por su mujer en Sodoma y Gomorra. Cuando el ángel le dice que van a ir a Sodoma y Gomorra porque van a ser destruidos, Abraham le dice, Señor, ¿y tú destruirías al justo, tratarías al justo igual que al impío? Nunca hagas eso, Señor, nunca trates igual y justo que al impío. Y le empieza a decir, Señor, si hubieran 50 en Sodoma y Gomorra, justo, la perdonarían. Y Dios le dice, si hubieran 50, no la destruiré. Y de allí se le baja a Abraham, como él sabía que no habían 50, si hubieran 40, y ahí se le va bajando hasta que llega a 10, y el Señor le dice, si encontrara 10 justos, la perdonaría, no la destruiría. Entonces ven cómo, qué privilegio más grande de esta mujer, las oraciones del padre de la fe, del hombre escogido por Dios, y a pesar de todo eso, no le sirvió de nada. Dice, esas oraciones, dice, llevaron a los ángeles a Sodoma a decirle a Lot y a su mujer que salieran sin mirar atrás. Esas oraciones, dice, le dieron a ella la oportunidad de salvarse. Pero a nosotros, ¿qué? Usted puede decir, bueno, la mujer de Lot tuvo ese privilegio de que oraran por ella. Pero nosotros, dice, para nosotros también hay esas oraciones que nos pueden ayudar a salvarnos. Tal vez
tú tengas un padre o una madre que está orando por ti. Tal vez tu esposo, tu esposa o tus hijos oran frecuentemente para que la gracia te alcance. Hay iglesias y grupos de oración alrededor del mundo orando por nuestra salvación. Pero a pesar de eso, este mundo está caminando. ¿Cuál es el futuro que nosotros le vemos a este mundo? Si Cristo viniera ahorita, ¿qué vemos? ¿Cuál es el premio que miramos para este mundo? No digamos si Cristo se tarda un poquito más. Vemos que tiene un futuro triste para este mundo. Viene un futuro triste. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso Dios ha dejado estos eventos finales, estos temas, estos mensajes de los eventos finales, que los recordemos, que le hablemos al mundo, que entre nosotros mantengamos esto, porque esto es como mantener la llama viva de la fe. Si nosotros dejamos de predicar esto, la iglesia se duerme, y la iglesia ya está dormida, diciéndole que la venida de Jesús es eminente. La iglesia está dormida. ¿Qué va a pasar ahora que le dicen que la venida de Cristo está en un futuro cercano? Ahora la iglesia se va a poner a roncar en vez de despertar. Pero cuando vengamos, dijo el Señor, que esas cosas comienzan a pasar, levantad vuestra, ¿qué dice? Nuestra vista, porque tu salvación está cerca. Nuestro Señor está a las puertas. Él viene pronto, hermano. ¿Qué más podemos recordar de la mujer de Lot? Recordemos cómo pereció. Ella pereció en medio de sus posesiones y privilegios religiosos. La lección que debemos aprender de este asunto es que todas tus posesiones materiales y religiosas no te salvan. Nosotros podemos tener Biblias en abundancia, podemos tener excelente literatura en abundancia, podemos tener iglesias en cada esquina, podemos tener canales de televisión, internet y todo informando las 24 horas al día de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar llenos de riquezas, grandes casas, grandes carros, grandes lujos, viviendo el sueño americano, pero todo eso no nos sirve de nada cuando Cristo venga. Eso no nos sirve de nada para nuestra salvación, porque aquí vemos que dice, ella pereció en medio de sus posiciones y privilegios religiosos. Pereció. ¿De qué le sirvió? ¿De qué nos sirve a nosotros? Por eso, hermanos, lo necesario es, cada uno de nosotros es llamado a tener una relación personal con Cristo Jesús, pero una relación verdadera, hermano. Yo no sé qué hemos hecho nosotros, si en algo nosotros no le estamos siendo fieles, si en algo le estamos faltando al Señor. Y usted lo sabe, porque usted lo encuentra en la Biblia, usted ha escuchado que lo predican y hasta hoy no hemos tomado esa decisión. Meritemos, pensemos, hermano, por pequeñita que sea el asunto. Pero si Dios aquí nos dice que esto es lo que deberíamos de estar haciendo y usted dice, bueno, yo hasta aquí no lo he hecho, es mejor que aunque empecemos tarde, mejor es tarde que nunca, hermanos. Porque cuando Cristo aparezca será demasiado tarde para decirle, Señor, ahora sí, mira, te doy mi casa, te doy mi carro, te doy esto, te doy lo otro. Y el Señor, ¿para qué quiere cosas? Si Él es el dueño de este mundo, las va a quemar porque no las necesita. Él dice, yo las hago nuevas. Si yo necesito algo, como dice su palabra, si yo tuviera hambre, yo no te lo... ¿Para qué te lo voy a pedir? ¿Para qué te lo voy a decir a ti que tengo hambre? ¿En qué tú puedes ayudarme? Si ni siquiera conocemos el pan del cielo, mucho menos cuál será el alimento de Dios. Pero su palabra, lo que nos ha dejado acá, eso sí debemos de prestar mucha atención, hermanos. Hay mucha atención. Hay muchas religiones que nos han enseñado costumbres malas. Y todas las religiones. Así es que nosotros debemos de analizar la palabra de Dios. Y si encontramos una cosa que en la iglesia adventista no nos enseñaron, pero en la palabra de Dios sí le enseña, obedezcamos a la palabra de Dios. Y si ellos no la hacen allá, pero nosotros sí, hagámosla. Mire, es necesario, dice, porque las posiciones, los privilegios religiosos y posesiones no sirven de nada. Es necesario nacer de nuevo.
Si no nos convertimos, estamos perdidos. Sin importar cuánto dinero tengas, sin importar cuánto conocimiento bíblico tengas, sin importar cuán religioso seas. Aquí lo que nos salva es una relación con Cristo, haciendo un pacto con Él, entregándole nuestra vida a Él. Ahora veamos cuál fue su posesión en aquel día. Su recompensa en aquel día fue la misma que la de sus tesoros. Dice que la de sus tesoros, perecieron, dice. Ella se convirtió en uno de sus tesoros, en sal. Imagínense. Dice que su posición en aquel día fue la misma que de sus tesoros, tanto así que no se convirtió en algo raro, en algo que no, sino que se convirtió en uno de sus tesoros, en sal. ¿Y por qué digo esto? Como usted va a decir, pero ¿y la sal qué tesoro es? En estos tiempos no, pero en aquellos tiempos la sal era más valiosa que el oro. Seguramente la mujer de Lot tenía una paca de sal ahí, un tesoro maravilloso en ese tiempo. Tanto así que donde estaba Jesús lo dijo, porque donde está tu tesoros, ahí estará tu corazón. Ahí estaba el tesoro, en la sal de esta mujer, y en eso se convirtió, hermanos. Y en eso se convirtió. Dice, ¿qué nos reveló la mujer de Lot con mirar atrás? ¿Qué nos reveló con mirar atrás? Nos reveló su desobediencia. No obedeció al mensaje de advertencia y de salvación de Dios. Dios le mandó un mensaje de advertencia y salvación de última hora, de último minuto. Salgan, le dijeron, y no miren atrás para que no perezcan. Pero ella no obedeció. Ella reveló su desobediencia, que ella no era obediente a la palabra de Dios. Nos reveló su incredulidad. ¿Por qué ustedes creen que la mujer de Lot no obedeció? Porque era incrédula. A pesar que había tenido todos esos privilegios, no creía sinceramente en su corazón en la palabra de Dios. Porque si el que cree fielmente a Dios no duda, no desconfía, no hace otra cosa. Abraham le creyó a Dios y se fue. Pero si él hubiera dudado, no va. ¿Qué más? Nos reveló su esclavitud a las cosas de este mundo. La pobrecita, sus prioridades era el afán de este mundo, eran las cosas de este mundo. Y desgraciadamente el mundo de hoy está en la misma condición. Estamos acabados y perdidos, amando las cosas de este mundo, anhelando las cosas de este mundo, y nos esforzamos más por las cosas de este mundo que por las celestiales. Ahora, ¿cómo fue su muerte? Su muerte fue repentina y sorprendente. Repentina porque le sucedió en un parpadear. Y sorprendente, ¿por qué? Porque es raro que cuando alguien se muere, lo normal es lo que está escrito en la palabra de Dios: el que muere a la tierra y polvo. Pero esta murió y no se hizo polvo, sino que se hizo sal. ¿Qué más dice? Murió como vivió, rodeada por sus pertenencias, rodeada por sus teneres, no quiso morir fuera de ellos. Murió en un acto de pecado, desobedeciendo, murió en un acto de pecado obedeciendo a medias. A medias, hermano. Esta mujer se crió, ese fue su problema. Ella dividió su vida en la mitad para Dios y la mitad para el mundo. Ese fue su problema de ella. Así vivió y así murió, obedeciendo a medias. Y la obediencia a medias no salva a nadie, hermanos. O dejamos el mundo y seguimos a Cristo, o dejamos a Cristo y nos vamos de una vez al mundo, porque Dios aborrece más a aquellos tibios que quieren vivir a medias, o fríos o calientes, dijo el Señor, pero no te quiero tibio. Ahora, hermanos, en conclusión podemos decir
que también nosotros vivimos en un lugar condenado a la destrucción, repentina y total. Este mundo no es mejor que el de Sodoma y Gomorra. Ya con esto terminamos. Y lo peor es que nosotros quizás no somos mejores que la mujer de Lot. Muchos de nosotros quizás hemos agarrado nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana con tibieza, o la estamos viviendo con tibieza, y estamos quizás como esta mujer, dividiendo nuestra vida en dos lados, en lo espiritual una mitad y la otra mitad en lo terrenal, en lo mundanal, y Dios no se agrada de eso. Dios no quiere tibiezas. Jesús fue claro: o estás conmigo o estás contra mí, pero tú, no hay un lugar medio, dijo el Señor. No hay un lugar medio. Hay una línea, pero esa línea no te puedes tú parar en ella y decir: yo ni de allá ni de acá. El que no es conmigo ya está contra mí. El que no está de mi lado, aunque esté en la línea, ya está contra mí. Nosotros tenemos que entender eso, que tenemos que entregarnos plenamente al Señor, porque de otra manera en aquel día la destrucción nos alcanzará si no obedecemos a lo que la palabra de Dios nos dice. Dice: aprendamos de la mujer de Lot. Ella murió en medio de todas sus posiciones, dice. No caigamos nosotros en los mismos errores. Volvámonos de las cosas pasajeras a las eternas. Preparémonos para la venida de Cristo. Hagamos tesoros en el cielo para tener a dónde escapar de la destrucción. Salgamos de este mundo, salgamos de Babilonia, salgamos de Sodoma y de Gomorra, antes que Cristo venga. Déjenme terminar con esto. Un escritor muy famoso dijo: no mires atrás, porque puede haber algo a punto de alcanzarte. En otras palabras, no mires lo que ya dejaste atrás. Lo que ya hiciste mal no lo vas a remediar con estarlo mirando, estarte acordando. Lo que hiciste bueno, tienes un futuro para adelante. No te detengas a mirar atrás. Por eso él dijo: no mires atrás, porque puede haber algo a punto de alcanzarte, y si te alcanza te puede atrapar. No mires atrás, porque no existe un pasado fabuloso que sea mejor que un futuro glorioso al lado de nuestro Señor Jesús. Pongamos nuestra vista en la venida de nuestro Señor. Ahí está nuestro triunfo, allí va a estar nuestra victoria o nuestra derrota. Prestemos atención a todo evento que habla de la venida del Señor, de los eventos finales, porque allí está el mensaje de advertencia y salvación para nosotros. Si nosotros no prestamos atención, nos va a pasar los diluvianos y de Sodoma. El mensaje de advertencia y salvación terminó y vino la destrucción sobre ellos. Termino con esto. Aquí vemos cómo nos habla de la mujer de Lot. Ahora quiero terminar hablando algo de las mujeres de los Lot modernos de hoy en día, las mujeres modernas de hoy en día. Ya vimos aquella, lo que ahora vamos a hacer a tratar de demostrar esto, como a esta mujer, ¿qué fue lo que la hizo ver para atrás en realidad? ¿Qué sería hoy en día lo que alguien podría decir, eso me puede hacer voltear a ver a mí hacia atrás? Y se los digo por experiencia, a veces yo veo las damas especialmente, salen de la casa y ya están en el carro prendido y ya lo tienen de reversa a media calle y el celular, y corren, meten, lo dejan el carro parqueado y corren a buscar su celular porque no pueden hacerla ya sin el celular. Ahora hablemos de una mujer moderna. Vamos a decir así, la mujer de Lot. La mujer de Lot, cuando los ángeles dijeron váyanse, no miren atrás para que no perezcan. El mensaje era claro. Y ellos salieron. Y ella sabía, entendió lo que el ángel le dijo. Y salieron. El problema fue que cuando ella había dado unos 20 pasos de la puerta de su casa, timbró el celular. Le timbró el celular adentro de la casa. Y ella no soportó la curiosidad de ver quién le estaba testeando, quién le estaba llamando. Y volteó atrás.
y se convirtió en una estatua de sal. Que ese malvado celular no las vaya a perturbar a ustedes, ni mujeres, ni a hombres, ni a nadie. Que cuando estamos siguiendo, cuando estamos escuchando un mensaje de la palabra de Dios, ese desgraciado celular, que nunca interfiera. Pero es triste hoy en día en nuestras iglesias ver damas que orando se está en la iglesia, cuando sale aparece el celular y aparece con un musicón que a Dios no le agrada. Es triste ver esas cosas, pero incluso pastores se suben con su celular y lo tienen puesto en el púlpito y les suena cuando está ahí arriba. Eso no importa. Nunca había habido celulares, y a poco por eso la palabra de Dios no sigue adelante. No importa. El muerto ya está muerto. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú con perturbar el instante cuando tal vez un alma se va a salvar por una que ya está muerta? No harías nada. No harías nada con esperarte 2 minutos que termine la oración. Entonces, hermanos, que no nos vaya a pasar igual a nosotros. Hay cosas que nosotros las creemos muy importantes, pero son un tropiezo para nuestra salvación. El celular destruyó a la mujer de Lot. Que no nos vaya a destruir a nosotros también. Nosotros pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, en los eventos finales que Él nos ha dejado, porque ese es el mensaje de advertencia y salvación para esta generación en la que vivimos actualmente. Y terminándose de dar ese mensaje de advertencia y salvación, lo que viene es la destrucción. Que Dios los bendiga. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a dar por terminado este servicio. Amantísimo Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por tanta verdad, Señor. Gracias, mi Dios, por tanta información, que así como la mujer de Lot tuvo el privilegio, también usted nos la dejó a nosotros, Señor. Sabemos, mi Dios, que para la mujer de Lot fue en vano, fue un desperdicio, mi Dios, los privilegios que ella tuvo, Señor, para salvarse. Mi Dios, que en nosotros no vaya a pasar lo mismo, Señor. Bendíganos a nosotros, bendiga a su pueblo, Señor, que está pasando por momentos difíciles. Bendiga a cada hermano, Señor, de la iglesia adventista, porque cada uno será probado al máximo y tendrá que tomar decisiones, Señor. No en grupos, sino personales, porque cuando la salvación no es de montones, no es de grupos, es personal, Señor. Así es que ayúdeles, mi Dios, para que ellos también puedan llegar, Señor, a una firme conclusión, mi Dios, que tu palabra, Señor, es la guía para que nosotros nos dirijamos, Señor, a la ley y al testimonio, Señor. Y aquellos que empiecen a hablar diferente, Señor, ellos que se metan en tinieblas, pero nosotros que nos dejen caminar en tu luz verdadera, Señor. Padre bendito, ayúdenos, Señor. Ayúdenos porque lo necesitamos, Señor, a que prestemos atención a todos los eventos de los últimos días, Señor. Ese mensaje de los 3 ángeles, Señor, tiene mucho para darnos, y otros muchos mensajes que hay en su palabra, Señor, que hablan de esto que nosotros estamos esperando, este evento maravilloso que es su venida, Señor. Y sabemos que su venida es eminente, Señor. Ayúdenos, mi Dios, a prepararnos, a hacer conciencia nosotros y hacer que este mundo haga conciencia, Señor, de que no puede seguir atrasando su preparación para su venida, Señor. Gracias, mi Dios, bendíganos, bendiga a su pueblo en donde quiera que esté reunido, bendiga a todos nuestros seres queridos en toda la faz de la tierra, que su amor, su misericordia y su maravillosa gracia también los alcance a ellos, porque todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.